Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento nos estéis escuchando. Hoy, como no podía ser de otra manera, tengo conmigo en Charlas con Amor a un invitado muy especial. Él es Karma Tempa, aunque él me ha pedido, y cuando le pregunté que cómo quería que le presentase, él me dijo simplemente como monje budista. Voy a ampliar un poquito esta información. Huelón Karma Tempa recibió en India en los años 2005 y 2007 las ordenaciones habituales en la tradición monacal tibetana. En la actualidad reside y está a cargo de los planes de estudios en el Centro Budista Kagyu de Chenlin de Madrid. Ha sido designado instructor de budismo por Kyabje Kalu Rinpoche, quien está a cargo de monasterios en India y centros budistas internacionales. Durante 2 años desarrolló un programa de meditación, mindfulness y gestión emocional con pacientes de la unidad de dolor del Hospital de Huesca. Su interés por el encuentro entre el budismo y las ciencias contemporáneas le llevó a capacitarse en mindfulness y gestión emocional y en acompañamiento en el proceso de morir. Y bueno, desarrolló a lo largo de su experiencia en los 25 últimos años en el entrenamiento en gestión emocional plena. Participa en la formación de voluntarios en el acompañamiento espiritual en el proceso de morir en la Fundación Meta Hospice y como voluntario se suma a la actividad de la Asociación ACM 112 dedicada al acompañamiento a personas en soledad no deseada en el proceso de morir. Y por último, pero no menos importante, ha fundado, y de esto también hablaremos, y gestiona la ONG Creciendo en Nepal, cuya actividad se centra en acompañar a 30 niñas y adolescentes en Katmandú, proveyendo con los recursos necesarios para su crecimiento, su educación y desarrollos personales. Buenos días, Karma Tempa. Muy buenos días, Marta, y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas y todas las posibilidades entre tiempo a quienes nos están viendo ahora. Muy buenos días. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un placer, un honor, un lujo el poder mantener esta charla, que bueno, ya hemos quedado que va a ser pues una charla que va a ir fluyendo y yo pues empezaría, Karma Tempa, por preguntarte cómo llegaste al budismo, cómo llegó el budismo a tu vida. Ujú. Muchas gracias también a ti. Y esto no es una fórmula de reciprocidad, sino que disfrutaré mucho de que compartamos esta mañana, que compartamos esta conversación. Y comenzamos con este interrogante: ¿cómo llegué yo al budismo? Pues hace muchos años, y viviendo aún en Buenos Aires, pues, y en un momento de los que convencionalmente pueden, bueno, no convencionalmente, sino que vitalmente consideramos muy buenos. El tener un buen trabajo, los ingresos económicos suficientes para tu alquiler, afectiva y emocionalmente, pues todas tus necesidades amorosas y afectivas satisfechas. Bien, en esas épocas en las que la vida te muestra su mejor cara. Y viviendo en una ciudad en la que quería vivir. Yo no he vivido siempre en Buenos Aires y estaba en una gran ciudad y estaba allí muy contento y disfrutando de las magníficas posibilidades que te dan culturalmente esas grandes ciudades. Pero con el tiempo, todo el brillo de todo eso empezó a opacarse y comencé a sentir lo que en aquel momento definí como orfandad espiritual. Que todo aquello estaba muy bien y sin duda hacía de mi vida algo realmente amable, agradable, pero había algo como que faltaba. Y había comenzado a interiorizarme por el pensamiento oriental, las artes marciales, la medicina tradicional china, el masaje tailandés. Y entonces dije, bueno, voy a seguir curioseando por estos barrios, y allí es como llegué al budismo. Y fue un acercamiento muy como desde la periferia hacia el centro. Comentarios de comentarios, estos comentarios extraordinarios en el que está la esencia del budismo. Retrospectivamente lo veía así,
Ujú. Y en principio era lo que te hacía más accesible y esa invitación a dialogar contigo mismo a partir de lo que encuentras en esas páginas. Bueno, ese fue el comienzo. Y de ahí a convertirte en monje budista, me Mm, imagino que habrá un viaje extraordinario, ¿no? Que sigue siendo, entiendo, ¿no? Porque no paramos de viajar a lo mm, largo de nuestra vida, sí. pero un paso grande, ¿no? Me imagino que ya pasaría un tiempo desde que entraste en contacto. ¿Qué te hizo dar como el gran salto? Si es que es un gran salto, realmente mantienes eh, tu esencia verdadera, por supuesto, ¿no? Pero ha supuesto muchos cambios en tu vida. El, el- es- Ujú, ujú, ujú. Pues fue un cambio y absolutamente inesperado. Yo no pensaba irme de Argentina. Estaba allí, mi relación con el budismo fue lentamente incrementándose, pero no estaba como el motivo central de mi vida. Ujú, Pero sí que me atraía cada vez un poco más. Entonces, pues comencé a ir a un centro budista, de tanto en tanto sentarme a practicar meditación, era una cosa secundaria. Y en el 2002, con la crisis argentina, decidí venirme a vivir a España. ujú, Y los sucesos de esas primeras semanas, primeros meses, pues surgió esa idea de ver que ese era un punto extraordinario, el haber dejado atrás un país, no una familia, sino un país, la ujú, incertidumbre, pero también el entusiasmo, la ujú, incertidumbre ujú, de no saber qué te va a pasar ni de qué manera, incluso la incertidumbre de cómo vas a satisfacer lo vital, lo imprescindible, ujú, vivienda, ujú. comida, trabajo. Claro. Y, Ujú, ujú. Y luego también la entusiasmante de toda esa aventura y viviendo en Madrid, una ciudad espléndida, magnífica, y en la que transitaba cada día como lo que era un nuevo territorio. ujú, ujú, Entonces surgió esa idea porque comprobé que con la escasa experiencia que tenía en ese momento el budismo, ujú, fue un elemento fundamental en ayudarme en esa transición. ujú, Dejar ujú, ujú, algo atrás, sin que esto significara el olvido, de empezar algo hacia el futuro, sin que esto te sacara de la carretera con mm, fantasías. Y entendí que allí tenía un punto que pocas veces en mi vida se había dado, de ser muy consciente de que estaba ante lo que habitualmente decimos una página en blanco, que podía volver a escribir con las mismas letras y las mm, mismas frases, lo vivido hasta ese momento, o comenzar algo totalmente distinto. Y de allí surgió por curiosidad. A veces digo, esta idea estereotipada de que hay que el corazón, llegas a la puerta de un monasterio con el corazón hecho pedazos, no ha sido mi caso, ha sido con mucho entusiasmo y sobre todo mucha curiosidad, de decir, bueno, si integro a mi vida una manera de estar, vamos a definirlo de esta manera, que es como me gusta hablar de mi condición monástica, una manera de estar en el mundo entre tantas otras que tenemos los seres humanos, pero tomada conscientemente. A ver qué tal va la vida. Y de esto ya hace 18 años y Y sigo en parece él. que fue ayer, ¿no? Sí, sí. Es curioso, a ti también seguramente y a quienes nos están viendo, seguramente pasa eso, que en fechas, en lo cronológico, ¿sí? En esta suerte de cronos, miras hacia atrás y dices 18 años, pero desde el tiempo Kairos, desde el tiempo vital y emocional, pues no hay una correspondencia idéntica en espejos, ¿sí? Por lo Mm, tanto, me ayuda en esto para responderte si hay grandes cambios. Es algo que te va permeando. Es como mm, envejecer. De repente un día mm. te miras al espejo y dices, pues Sí, sí que sí, estamos mayores, sí, 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 efectivamente. Eso me lo dice mucho mi padre, ¿no? Que se mira al espejo de vez en cuando y dice, pero ¿quién es ese abuelito que hay ahí enfrente? O sea, no soy yo, ¿no? Mantenemos... Y sí, sin embargo, el tiempo, claro que nos afecta, tanto interiormente como exteriormente. Así es, sí, ¿no? sí, sí.
¿Qué significa Karma Tempa? ¿Tiene significado? Es... Lo tiene, sí. Ujú, Esto es común a muchas tradiciones religiosas en las que hay una orden monástica, que ujú, es la del cambio de identidad. Y la del cambio de identidad, metafóricamente, porque uno en esencia sigue siendo quien es mm, y sigue manteniendo las relaciones afectivas y los lazos sociales con los que ha mantenido y los incrementa. Pero otra vez esta idea, ese cambio de identidad es como muerte y renacimiento, como poner allí como una piedra de toque, un punto de cambio. Entonces se deja atrás una identidad y se asume una nueva identidad. Y eso es lo que se ujú, representa en el momento en el que estás en el monasterio, como en la tradición católica, la rendición y la entrega, como cuando es la consagración, todo lo que nos ayuda a significar que es un momento de cambio, que es un punto bisagra. ujú, En la tradición tibetana, pues, y en una de las 4 escuelas mayores, karma, cuando tomas la condición monástica, se te da un nombre y siempre va antepuesto a la palabra karma, que significa en este contexto actividad virtuosa. Una actividad virtuosa. Tempa Rabji es el nombre y la traducción total de este largo trabalengua de karma, Tempa Rabji, sería algo así como actividad virtuosa en el desarrollo de las enseñanzas. Y todos estos nombres, incluso cuando uno toma refugio, ese paso en el que uno comienza a considerarse budista, se dan nombres muy bellos, muy bonitos. mm, Y no hacen mención, aunque una vez se venga un poquito arriba porque lo siente como un elogio personal a esa identidad, sino que están haciendo mención a una esencia, más que una identidad, a una esencia, la esencia del corazón, para ponerlos en términos cercanos. Y ujú, cuando hablamos de desarrollo de las enseñanzas, no es tanto una cualidad pedagógica, aunque en mi caso se ha dado que estuviera dando enseñanzas, ujú, pero es cómo las enseñanzas las desarrollas en ti. mm, Y volviendo a esta idea, que no hay mejor docencia que la de mostrar desde ti el cambio que has decidido asumir y cómo te ha ido permeando. Porque ahí acabando ya la respuesta, puedes ser muy erudito y dar unas clases magistrales ayudado de la memoria, pero si en ti eso no te ha permeado, no tiene ese valor agregado esencial cuando lo transmites. Y que la mm, mejor manera de transmitir unas enseñanzas de la tradición que fuera la enseñanza que podemos dar los seres humanos, ser cálidos, solidarios, amables, es simplemente estando en el mundo de una manera que esté en consonancia con eso que podemos hacer todos, ¿sí? Ayudarnos y ser seres humanos dispuestos a acompañarnos. mm. Qué bonito. Yo siempre digo que en el inicio, ¿eh? En el Ujú. inicio uno enseña, o por lo menos me lo puedo aplicar en muchos casos, ¿no? De manera personal, enseñamos lo que necesitamos aprender Mm, ¿no? O incluso a medida que vamos enseñando y compartiendo, realmente lo vamos integrando y aprendiendo de verdad, ¿no? sí, Qué, sí, qué gran aprendizaje detrás de la enseñanza, que al final vuelve a tener dos sentidos, ¿no? sí, sí, sí. Es muy cierto de eso de que cuando uno enseña, dos aprenden. Mm, Y es lo que señalas. Ese interés que a uno le ha llevado es el que después expresa cuando estás delante de los alumnos, cuando estás delante de la gente, en una charla informal o en un curso. Pero todo el proceso previo de reflexión, de aprendizaje, que no es solamente memorizar para ir y repetir, es lo que te va permeando. A veces suelo decir de manera distendida, pero también lo siento como válido, que agradezco a la gente que viene a mis enseñanzas porque gracias a ello voy aprendiendo. Y de dos maneras. Una, por el compromiso de satisfacer las expectativas, la responsabilidad que tienes, que te hace estudiar y que luego, con el tiempo, vas saliendo de los libros y mientras vas andando por la calle y haciendo lo que haces, vas viendo la diferencia o la similitud, la coherencia que puede haber entre las enseñanzas y tus actitudes.
Aprendes mucho de tus contradicciones, que eso es también lo que luego transmites y participas, ese punto de humanidad que a todos nos hace bien reconocernos, que todos nos cuesta trabajo, que podemos aprender de nosotros mismos y el agradecimiento que aprendes de los demás en sus respuestas, en sus actitudes, en sus comentarios, incluso y mucho aprendes de ellos también en sus cuestionamientos cuando te interpelan. Aprendes mucho de ello también, porque cuando te interpelan o te cuestionan, pues hay un punto allí que dices, Vamos a prestar atención aquí", y hay veces, y muchas, que descubren que tienes mucho para aprender de ese cuestionamiento, porque has entrado como en una inercia, en un ir, y de repente hay un llamado de atención, y por ponerlo también en términos muy graciosos, dices, a lo mejor no soy tan guay como imagino, ¿eh? Pero está bien eso, ¿no? O sea, está bien. Conocía, o sea, el saber, ¿no? Que no sabemos, bueno, es que yo cada vez estoy más cerca del no sé nada, la frase, ¿no? Pero como he dicho en otras ocasiones, también te abre las puertas a que entre lo que tenga que entrar, ¿no? Realmente, lo que tenga que entrar, que a veces es simplemente la quietud, ¿no? Y el conectar, como dice el budismo, me llama mucho la atención del budismo. Mi contacto con el budismo es a través de algunos libros y por lo que he podido pues, ver, un poco como todos, vídeos en internet, pero siempre me ha llamado la atención como que hay como varias palabras claves, ¿no? Que describirían el budismo y a mí me viene a la mente la compasión, Ujú. el amor, también la sabiduría, pero aplicada, siempre parece que delante está ese hacer, ¿no? Por los demás y el poner el foco en el otro antes que en uno mismo. ¿Es esto así, Karma Tempa? Son como los pilares esenciales, lo señalas bien. Em, Entre varios vamos a destacar o todos convergen en estos dos. Y, y desde allí es un núcleo luminoso, o que así como los astros expresan esa luminosidad en distintos haces de luz, en distintos rayos, podríamos utilizar esta metáfora para decir que ese punto esencial de sabiduría y de compasión que está presente en el budismo se expresa con distintos rayos, con distintos haces luminosos. Eh, una de las cosas que me ha gustado mucho del budismo desde el comienzo es, y parafraseando a un autor que ya no recuerdo, pero que leí hace poco, no hablaba de empecinamiento, sino de ese entusiasmo constante en señalarnos las cualidades magníficas, espléndidas que habitan en nosotros, en nuestro corazón. Un exagerado optimismo, hablaba. Y exagerado no en el sentido de falta de relación entre lo que es y lo posible, o lo ideal, sino exagerado en el sentido de que todo el tiempo está presente el optimismo de que ya eres esa persona en la que quieres convertirte. El tema en un punto, y ese es el de la sabiduría, pero que va acompañada también de la compasión, es observar para ir desmontando cuáles son aquellos movimientos emocionales, mentales, cognitivos, incluso todos los no conscientes, que son mucho más de los que imaginamos y nos condicionan mucho más de lo que suponemos. ¿Cuáles son todos esos elementos que hacen como una suerte de muro en la que se nos oculta a nosotros mismos esa cualidad maravillosa de bondad y de compasión y de sabiduría que habita en cada uno de nosotros? La sabiduría para que la bondad y la compasión se expresen en los términos en los que es necesario en ese momento, sin estereotipos, sin grandilocuencia, y en un equilibrio también entre el cuidado, el autocuidado, para no inmolarse. No hay en ningún momento una cuestión épica de descuídate o olvídate de ti mismo. Cuando se hace referencia a ese olvidarse de uno mismo, es a ese yo pequeño que a veces es como se suele decir cuando un operario se cree que es el dueño de la fábrica, ¿sí?
o cuando un empleado de un banco piensa que es el dueño del banco. Entonces su tarea es necesaria, sin duda, pero no es el propietario. Así que ese pequeño yo, que es expresión de un estado de salud mental necesario, imprescindible, hay veces que se sale un poco de su línea argumental y comienza a vociferar otros argumentos que no nos conducen más que al sufrimiento mayor o menor. Entonces, esto que señalas, la sabiduría y la compasión, que la sabiduría no es la acumulación de conocimiento, sino es esa habilidad que te ayuda a expresar la compasión en ese momento, dependiendo del contexto. Que muchas veces compasión es decir no, es decir hasta aquí, esto es suficiente, me marcho o retírate. Y hay a veces como una mirada estereotipada, muy dulcificada, de que ser compasivo es ser un tonto. De hecho, en nuestras enseñanzas hablamos de la compasión estúpida. O la idea paternalista, sobreprotectora o maternalista hacia el otro, de decir, pobre, no sabe, no se entera muy bien de cómo son las cosas, aquí vengo yo el superhéroe compasivo y voy a poner orden en su vida. Dice, bueno, yo me estoy leyendo un libro, todavía voy por la mitad, que es Ujú. el libro tibetano de la vida y la muerte, que Ajá. para mí está fenomenal porque recoge cosas que, bueno, más que suficientes, madre mía, ojalá pudiese profundizar con una primera lectura en todo lo que se dice, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que he leído es que realmente el budismo, ¿no? Dice que todos tenemos la naturaleza de Buda, ¿no? Todos somos, bueno, está relacionado un poco con lo que decías, ¿no? De ya somos lo que queremos ser, ¿no? En esencia está ahí. ¿Cómo, cómo conectamos con esa naturaleza maravillosa de Buda? ¿A través de la meditación, a través de la atención plena? ¿Qué nos aconsejarías o nos dirías unas pinceladitas así como para estar por casa? ¿Por dónde Ujú. empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por quererlo. Ese es el comienzo. La motivación es primordial, como en todas nuestras actividades, incluso hasta las más cotidianas, el desayuno, la compra, la comida, la ducha, todas comienzan con una motivación. Y esa motivación es lo que nos acerca, pone en evidencia el punto en el que estamos y al mismo tiempo, aunque no tengamos la certeza hacia el punto exacto que queremos ir, sí sabemos la dirección. Entonces la motivación es esencial, porque además antes del cómo está el por qué, el para qué, y el para quién, y sobre todo el para quiénes, o al mismo tiempo para quién y para quiénes. Puede ser el budismo, pueden ser otras tradiciones, desde lo agnóstico, lo religioso, lo cognitivo. Vivimos en una sociedad que afortunadamente nos ofrece muchísimos paradigmas, muchos recorridos, los cómo. El por qué es esa respuesta que nos ofrecemos a nosotros mismos. Y a veces hay que habitar ese interrogante de manera silenciosa, relajada, hasta que surja una auténtica respuesta que tenga que ver con nuestras necesidades más íntimas. Luego, si nuestra opción, como en mi caso, ha sido el budismo, pero que desde hace muchos años también lo voy enriqueciendo con lecturas de autores contemporáneos y de distintas tradiciones científicas. La neurociencia, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, que vas encontrando ecos y voces que se hablan mutuamente, desde lo milenario y tradicional hasta lo contemporáneo. Entonces, luego son los cómo. Y ese cómo es bueno ir acompañado de alguien. Como en cualquier proceso de aprendizaje, un tutor, una tutora, alguien con experiencia que nos guíe. Y luego pues estarán, en el budismo son tres los pilares fundamentales. La reflexión, y esto es fundamental, siempre se señala eso, que todas las enseñanzas, aunque tengas incluso un principio de confianza delegada, por ejemplo, ahora que tú estás señalando que te atrae y estás fascinada con esta lectura, seguro que habrás encontrado más de una vez
o al menos la propia sensatez te dice, bien, ante este deslumbre, ¿cómo mm, lo puedo hacer mío? Primero ver si lo quiero hacer mío. Así que allí empieza esos momentos fantásticos en el que uno deja el libro sobre el regazo o en la mesa y empieza a dialogar con uno mismo, empieza a mm, dialogar consigo misma. La reflexión, el cuestionamiento, la duda, es como una piedra de toque para que mm, no convertir algo flexible, dinámico, creativo en un dogma. Ese es el primer punto. ujú, Luego, pues, este estudio serio, ¿no? Que puede ser también relajado, pero serio, que implica diligencia. La práctica, la reflexión y el comportamiento ético, el comportamiento virtuoso. De hecho, autores contemporáneos desde el mundo del mindfulness y desde la psicología, como por ejemplo en el libro Psicología Positiva Contemplativa, no me acuerdo el orden, pero es más o menos mm, así, de Auxía Cebolla y David Alveardo, psicólogos españoles, ujú, pues traen en su propuesta de atención plena mindfulness, y me gustó mucho porque es uno de los primeros libros que lo encuentro, el comportamiento virtuoso. Rescatan ujú, también a la filosofía griega, los epicúreos, que esto tampoco es patrimonio exclusivo del budismo, es mm, evidente, el comportamiento virtuoso. La virtud entendida como ahimsa, el principio de no dañar. ujú, ujú, Entonces eso nos lleva también a reflexionar nuestra manera de estar en el mundo, de consumir, de estar, de dialogar, de mirar, de hablar. Ese es un elemento importantísimo. Resumiendo estos tres, el estudio y la reflexión, la práctica meditativa, que es un enorme paraguas en el que por debajo se encuentran arropadas distintos recorridos. El de la ujú, atención plena es uno, lo generacional, la compasión, y lo atencional, la atención plena. Y el comportamiento virtuoso, que es algo que tanto aporta a nuestra sociedad y a nuestro entorno inmediato. ujú, ujú. Bueno, de la virtuosidad se habla desde que somos seres humanos, tal vez, ¿no? Y empezamos a tener tal vez las necesidades básicas cubiertas y ya a raíz de ahí poder dedicar más tiempo a reflexionar, ¿no? Ya decía, bueno, claro, para Aristóteles la virtud estaba en el camino medio, ¿no? Era el camino medio. Has comentado, Karma Tempa, la neurociencia. Me consta que vas a hacer un taller en breve con esta maravillosa mujer neurocientífica, Nazaret Castellanos, Sí, ¿verdad? sí. Sobre los 8 puntos de la mente, ¿en qué consiste este taller? Ujú. Sí, con Nazaret Castellanos nos conocemos desde hace varios años. He sido y Ujú, sigo siendo su alumno. ujú, La conocí, no recuerdo, pero bueno, varios años atrás, cuando comenzó, o al menos empezó a ser evidente su magnífico trabajo de divulgación sobre las neurociencias. ujú, Fue una formación de varios meses sobre neurociencia de la meditación y del cuerpo. Y eso me enriqueció y mucho porque es muy dinámica, es muy creativa, mm, es muy directa, es muy pedagógica, a enriquecer lo que ya desde hace años venía leyendo, los encuentros de Man and Life, del Dalai Lama con distintos científicos a lo largo más de 20 años, pues siempre me ha fascinado esos diálogos. Y con Nazaret luego empezamos a tejer una relación personal, nos consideramos amigos, nos apreciamos, nos respetamos, nos queremos mucho, hemos hecho algunas cosas juntos, y esto desde la Escuela de Epicuro en su página web, Nazaret Castellano. Ahora vienen las tandas comerciales, Nazaret Castellano. De todas formas, por si alguien se lo perdiese, lo dejaremos también en la Estupendo, descripción, muchas ¿vale? gracias. Tanto el acceso al curso, también hablaremos de tu Sí. organización, de tu ONG. Oh, fantástico, gracias. Mm, Comenzamos en esta segunda quincena del mes de abril, los ujú, 8 puntos del entrenamiento de la mente, que es un texto medular también de otro enorme paraguas que en el budismo llamamos Lo-Yon. Lo es mente, el aspecto cognitivo, racional, ¿no? De cómo podemos entrenar nuestra mente. Me gusta decir entrenar nuestra mente para despertar a nuestro corazón. ujú, Entonces, ujú, allí hay 8 consignas
y las iré presentando en los términos históricos, académicos, pero trataré de expresarlas en términos vitales y comunes, que esa es la riqueza de toda tradición viva, no solo la del budismo, sino que mm, su esencia es atemporal y está más allá de geografías y culturas. Tal vez su expresión, si es un legado que nos llega desde la historia, pues nos remite a un punto. Hablabas recién de Aristóteles, cuando leemos y estudiamos filosofía griega, pues todo eso te remite a una época, pero el pulso es absolutamente contemporáneo. mm, Entonces, en ese curso de 8 semanas, una consigna por semana, estaré explorando, también con la presencia de Nazaret y sus conversaciones sobre la neurociencia de la meditación y la compasión, sobre algo que nos puede resultar muy útil en nuestra vida cotidiana. Esto que estábamos diciendo, el conocimiento, la reflexión, la práctica, porque habrá allí indicaciones y momentos de práctica de atención plena y de compasión y de autocompasión. mm. Tiene una pinta maravillosa, la verdad. Yo Y estoy muy entusiasmado, perdona que te interrumpa, estoy muy sí, sí, sí. entusiasmado con ella, con esta propuesta y muy Mm, agradecido a Nazaret Castellano que tan generosamente ha abierto para mí y para otros en la Escuela de Epicurio un espacio para que podamos contactar con mucha gente mm. y que contemos allí lo que cada uno de nosotros tiene ese entusiasmo de participar. Ujú. Qué bonito, ¿verdad, Karma Tempa? Bueno, lo primero efectivamente es apertura de espacio para el encuentro, ¿no? Sí. Porque al final todo confluye, como decías, en nuestra verdadera naturaleza como seres humanos, ¿no? Ujú. Hay una base, lo que para el budismo a lo mejor es la verdadera naturaleza de la mente, para el cristianismo es Dios, ¿no? Y todo al final converge. A mí me llama mucho la atención ese concepto de la verdadera naturaleza de la mente. La verdadera naturaleza de la mente, ¿cuál es? Pues más allá de repetir enseñanzas que no han sido pocas en todos estos años y estudios, pues para serte muy sincero, en eso estoy. Te puedo dar referencias, bueno, hablando ahora más formalmente, el budismo entiende que hay, vamos a llamar, cuando en el budismo se habla de mente, cuando nuestra escucha occidental nos lleva al cerebro y a lo cognitivo y a lo racional. Mm, En el budismo, bodhicitta hace referencia a esa naturaleza, es una palabra sánscrita compuesta por dos palabras, bodhicitta, que es el corazón de la mente, y allí encontramos eso que es indivisible, mm, el corazón y la mente, lo racional con lo emocional, ¿sí? Lo cognitivo con lo transpersonal, por ponerlo en términos contemporáneos. Esa verdadera esencia profunda y humana, ese misterio en el que habitamos y que nos anima a expresar la mejor versión de nosotros mismos allí donde estemos. Luego está el contexto y el método, que puede ser el método am, bueno, de la meditación, de la contemplación, como tantos ujú, otros. ujú, Entonces, eso es lo que es la verdadera naturaleza de la mente, es otra vez volvemos a esta idea de sabiduría y de compasión. ujú, Mm. ujú. Yo Y en una ese sabiduría, y camino, perdona, una sabiduría y una compasión que no necesita de una idea de yo y hacia quién para expresarse. Sería esa mm, naturaleza espontánea, mm, inclusiva, que puede ir más allá de nuestras preferencias afectivas y de ser algo que simplemente se expresa porque es el latido de su esencia, el de la mm, sabiduría y el de la compasión, que no necesitan de un yo para expresarse, aunque es el vehículo, ¿no? Y al no mm, necesitarse de un yo para expresarse, no necesita de un otro para que lo reciba. Es una expresión en la que las dualidad y las diferencias entre yo, los míos, los otros, los de aquellos, mis amigos, mis desconocidos, se difumina. mm, mm. ¿Y se puede aplicar
esto mismo de lo que estamos hablando, esta verdadera naturaleza de la mente, es inherente, es exclusivo del ser humano, lo poseen todos los seres. Ujú, Dentro del reino animal hay categorías ujú, ¿cómo podemos entender esto? ujú. Estamos más cerca tal vez de solo los mamíferos. A ver, es Ya, un... ya, ya, es muy interesante Mm, lo que planteas y comienzo por esto último, los mamíferos. Muy esquemáticamente y con lo arbitrario que puede ser una síntesis esquemática, mm, podremos dividir, porque está presente también en nuestro cerebro lo reptiliano y lo mamífero. mm, Y hay aquí un asombroso y que me conmociona cuando lo recuerdas, la evolución de nuestras especies, al ujú, punto de ser autoconscientes, que esto es lo que nos distingue del resto de los seres vivos de nuestro planeta. Sin duda que en ese recorrido evolutivo vamos viendo desde lo etológico, desde el comportamiento, que hay una clara diferencia entre el comportamiento reptiliano en el mundo de los reptiles y el comportamiento de los mamíferos. Y cómo en estos últimos comienza a estar más presente el cuidado. Cuanto más débiles somos al nacer, porque evolutivamente más cuidado necesitamos, porque vamos desarrollando, hemos ido desarrollando evolutivamente mayores habilidades y capacidades, hay como una mm, relación inversa proporcional. mm, Cuanto más evolucionados es el individuo en la especie, más cuidados necesita. Y luego con ojos humanos vemos esa ternura que está presente, bueno, no sé, lo que más cerca tenemos son nuestras mascotas, ¿sí? mm, mm, Gatos, perras que como cuidan de su progenie, de su cría. Y hay allí un comportamiento evolutivo que en nuestro caso, como seres humanos, le agregamos esa cuestión extraordinaria de ser autoconscientes de nosotros mismos. mm, mm, Y eso viene con la etiqueta de frágil, el ser mm, autoconscientes y también con las ciertas posibilidades de que cometamos errores y algunos muy serios que ocasionan tanto daño y tanto dolor. mm, En el budismo diremos que todos los seres sensibles tienen esa cualidad de mente y por mm, lo tanto el potencial de expresarlo. Solo que, o fundamentalmente en los seres humanos, con esa cualidad de esa mirada introspectiva, pues podemos modelar, podemos cultivar, podemos sacarle músculo a eso que está presente en estos otros seres sensibles. mm, ¿Mm? mm, Luego vemos, y ya ahí me pierdo yo tampoco, un poco no lo puedo definir, que nos maravilla también, que a lo mejor también es esto, cómo otros seres vivos dan cuidado a otros individuos desvalidos de otras especies. mm, Eso que mm, vemos en vídeos de YouTube y de Instagram de que un animal está cuidando de otra especie. mm, Entonces, mm, podemos verlo de una u otra manera, ¿no? De una manera formal dentro del budismo, o podemos verlo como esa expresión, ese latido de la humanidad que es la empatía. En su mm, libro, Jeremy Rifkin, de La civilización empática, hace una descripción fantástica de cómo, y pone en balanza lo que la historia más suele resaltar, que son casi todas las páginas escritas con dolor y con sangre. Pero aquí hace justicia y hay un movimiento cada vez mayor en el que también está poniendo en evidencia que además de esto, la empatía, la compasión, la benevolencia es lo que ha hecho posible que la civilización llegue al momento actual en el que ahora estamos conversando. Y sin duda que hay desviaciones dolorosas, pero la empatía y la benevolencia y la compasión, el cuidado, la solidaridad, es el motor que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. mm. ¿Hay que ser vegetariano para ser budista? No, ¿O no? te Vale. interrumpí, perdón. Sí, no, es simplemente una pregunta no sé por qué yo creía que sí, Mm, que hay una relación, ¿no? Entre
un poco relacionado con el tema de la empatía, de la compasión, ¿no? Sí, También hacia otros seres. sí. Ujú, Sin duda, como señalas y muy bien, hay una relación muy, muy profunda y muy directa. Se considera que el vegetarianismo es una de las mejores opciones que las que nos permite ser más coherente con esos principios, mm, pero no es una obligación. ujujú, Es una decisión personal a la que en todo caso, se anima, ¿no? O ujujú, se señala, pero aún, por ejemplo, históricamente, el budismo, en la tradición que yo pertenezco, el Tíbet, mm, las condiciones extremas climáticas, no es casi imposible claro. cultivar un huerto. Mm, ¿No? Y es ujujú, una economía de subsistencia, una economía alimenticia de subsistencia que está basada en lo que unos pocos animales adaptados a esas alturas y climas tan rigurosos pueden ofrecer, de unas pocas ujujú, verduras. Tradicionalmente, y sigue haciéndose en algunos países asiáticos, se sale a mendigar la comida. ujujú, Entonces, quien sale a mendigar, monje o monja, debe aceptar y consumir lo que en el plato se le pone, lo que en su cuenco se le pone. ujujú, Y las poblaciones, por ejemplo, Tailandia, Birmania, fundamentalmente hay mucha presencia vegetariana en la comida, pero es omnívora, hay carne también. ujujú, Entonces, cuando sales a mendigar la comida, pues comes y parte de la gratitud está en ingerir lo que se te ha dado, porque además son poblaciones modestas, económicamente modestas, que apartan ujujú, algo de su comida, de sus recursos para ti, ¿no? Entonces, nosotros en Occidente, y siempre y cuando tengamos los recursos necesarios, porque Occidente no es sinónimo de uniformidad en mm, posibilidades para todos, pues ser vegetariano puede ser una buena opción. Pero ujujú, eso no implica que no tengamos en cuenta todo lo que hay detrás de esa actitud vegetariana. Hoy podríamos ujú, estar hablando del impacto del traslado de nuestros alimentos, lo que significa la producción, la cosecha, mm, lo mal pago que están los productores, mm, de una u otra manera en nuestro alimento siempre hay sufrimiento, mm, bien sea del animal que se ha sacrificado, y que no está exento del sufrimiento de los productores, del agravio de la tierra, etcétera. Y mm, también lo está en el vegetarianismo. mm, Cuando estás labrando una tierra, pues te estás cargando otros animales en su hábitat. El mm, sufrimiento siempre está presente en nuestra alimentación. Así que, sea una opción u otra, el compromiso, al menos trato de expresármelo y recordármelo de esta manera, que la fuerza y la energía que voy a obtener de esos alimentos, pues pueda volcarse aunque más no sea de una manera modesta a mi alcance, en el beneficio de los demás. mm. Sí, yo creo que la clave está en agradecer, ¿no? En Sí, agradecer eso que nos nutre, sí, que nos alimente, ¿no? Independientemente, sí. sí, Muy bien. sí. Yo he leído, Karma Tempa, sobre la meditación Dotzen, ni siquiera estoy segura de que se pronuncia así, Dotzen. No sé si es la meditación por excelencia que se practica en el budismo o hay muchos tipos de meditaciones, que Mm, entiendo que sí, ¿verdad? Ujú, las hay, entiendes bien. mm, Dzogchen, o depende quién lo pronuncie, Dogen, Dzogchen, ujú, pero fundamentalmente Dzogchen, o Mahamudra, dependiendo de la escuela mm, budista, Dzogchen o Mahamudra. La meditación es algo más que una técnica. ujú, Aunque vas recibiendo indicaciones, es fundamentalmente una experiencia. Y para llegar a esa experiencia, en un punto no es una cuestión de elección, de voy a practicar atención plena, o voy a practicar Dzogchen, o voy a practicar Mahamudra. No es una elección. En tanto y en cuanto uno la elija, seguramente no se va a desplegar la riqueza que puede desplegarse, porque todo es un proceso de maduración que necesita de mucho tiempo, de mucha experiencia y de una tutoría muy cualificada.
ujú, A veces en Occidente, como tenemos acceso, y eso es fantástico, pero a veces nos distrae a tanta información, mm, pareciera que el Dzogchen es lo que mejor, el mejor traje a medida, porque se habla de una vía rápida. ¿Quién no quiere en este mundo también mm, tan vertiginoso lo rápido? Pero nos estamos acercando allí con una idea consumista. ujú, Entonces, estamos llevando esas mismas premisas de producción, de trabajar poco y ganar mucho. Y puede ser un entretenimiento, no más que eso. Entonces, en nuestras tradiciones, el acceder a las instrucciones y a la práctica de Dzogchen requiere de mucho tiempo antes. Y porque como en cualquier proceso de construcción, hay elementos basales de cimiento que son necesarios establecer. Y uno de ellos, otra vez, es el comportamiento ético. Por eso se estudia mucho, se expresa y se observa mucho en el budismo. Porque son expresiones condicionadas de nuestra mente que pueden llevarlos hacia un sitio, hacia el bienestar o hacia el dolor. Y hay todo un recorrido meditacional que podríamos decir las meditaciones generativas en compasión y las meditaciones atencionales. Y todas ellas se van uniendo lo que a veces pareciera que son como compartimentos estancos y a veces se trabaja más una para afianzarlas y otra vez es otra, pues se van acercando, van convergiendo. Hasta que en un punto, como por ejemplo las meditaciones Dzogchen, ambas cosas convergen de manera indiferenciada. Pero ujú. esto no es una cuestión de voluntad. Entonces hay un largo recorrido, aunque se nos ofrecen caminos y atajos, pues a veces los atajos son los que más nos demoran para llegar a nuestro destino. Ujú. Te escuchaba, Karma Tempa, bueno, en tu cuenta de Instagram, que es así Ujú, como empecé a escucharte un poquito, a averiguar. ujú. Tienes una charla, una conferencia en Zoom, donde hablas de un retiro que hiciste y de todo lo que afloró, ¿no? En ese momento Mm, de miedos, muy potente, ¿no? Claro, a lo mejor los que somos principiantes, que yo me considero y creo que será así, una eterna principiante y yo, porque sí, sí. todos, ¿no? Es bien. Pues, pero bueno, estoy 100% segura de que le has dedicado a la meditación más tiempo que yo y aún así nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Todo lo que hay ahí que rascar, como decías antes, a nivel subconsciente Sí. sobre todo, ¿no? Y que de repente afloran cosas que dices, pero ¿de verdad estaba esto ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Ah, sí, suelo contarlo porque es muy gráfica y además porque me gusta desmitificar la idea del retiro. Ujú, Un retiro es un punto de intrepidez y de valentía amorosa que nos lleva a estar o en un retiro grupal o en un retiro que en general es mi preferencia, en un retiro en solitario. ujú, Entonces, ese episodio que ahora voy a relatar fue en un retiro me había propuesto estar 6 meses, estuve 6 meses de retiro en solitario. Y transcurriendo el segundo mes, con una rutina de meditación, de práctica constante, son muchas horas que estás día a día pues practicando, en un momento empecé a ver que algo se movía, como dice Pema Chodron, por debajo de los pies, ¿sí? Empecé a sentir esa cosa como de nostalgia, pero ya en un momento, y para hacer un relato breve y parafraseando Irving Yalom, escuchas muy claramente que los perros están ladrando en el sótano. ujú, Entonces, yo creo que fue una experiencia muy cercana a un ataque de pánico, a un punto extremo de ansiedad, que no había ningún elemento externo que lo provocara, pero que surgió, surgió. Escuchas esos ladridos y sabes, porque casi que ves, que perros feroces, peludos y babosos, hambrientos, te están mirando con ojos de poco amigos y que vienen a por ti. Entonces, pues dije, tengo aquí una posibilidad. Primero, tranquilo, porque aquí está la puerta y puedes salir en cualquier momento y pedir ayuda, ¿sí?
pero ¿qué tal si nos quedamos y vamos a capear este temporal? Estamos con aguas agitadas, vamos a ver cómo navegamos y a ver a qué orillas llegamos. Entonces dejé un poco la rutina que estaba llevando de práctica dentro de la tradición tibetana y me fui a lo básico de la atención plena, llevar la atención al cuerpo y a la respiración, porque supe que esas eran las mejores cuerdas que me podían sujetar ante ese abismo en el que estaba cayéndome, porque sentí la seguridad de que si no estaba presente en una respiración, inhalar, exhalar, estaría muy cerca de perder la cordura. Entonces Pe- fueron horas, perdón. Fue un momento puntual, es decir, que esa sensación cercana al ataque de pánico no fue algo que se extendió a lo largo de los días, sino algo puntual, en un momento concreto. En un momento Pregunto. llegó como una visita inesperada y se quedó Ujú, varias horas. ¿Sí? ujú, Se quedó todo un día. ujú, eh, Porque hubo allí como un pulso, un momento en el que hubo como un contrapunto, por ponerlo en esos términos, de ese movimiento de temor, de miedo, de ansiedad, de pánico, que no tiene ningún argumento. ujú, Pero sabes que esos perros hambrientos han capturado tus vísceras y te las están retorciendo. ¿Mm? ujú, Y por el otro lado, ese pulso, por eso hay un punto en el que se estabiliza y permaneces en ese conflicto durante varias, como en mi caso, durante varias horas, porque hay fuerzas idénticas y opuestas, aunque el ujú, equilibrio siempre es dinámico, entre la tensión y la desesperación. Y el hecho de estar unos minutos, unas horas, un día, pues comienza a ceder. Y al día siguiente, pues también fueron muchas horas de estar allí atentos a ese punto de ese anclaje de inhalar y exhalar y la tensión en el cuerpo. Y esa demanda va cediendo. Y en un punto en el que incluso crees que ya estás por romperte, lo que se abre allí o se abrió allí, una sensación inédita de bienestar, de seguridad, de confianza, eh, y que despeja, ilumina todas esas sombras. Como dice Pablo Dort, esa oscuridad está esperando ser iluminada. Y allí lo que lo ujú, ilumina es otra vez la sabiduría y la compasión. ujú. Sí. Qué potente, qué aprendizaje, ¿verdad? Sí. Y ¿es esto algo común a la práctica de la meditación, una práctica con un compromiso, con las horas que hay que dedicar, como decías, con el tiempo? ¿Es algo que suele pasar por nuestra naturaleza o son experiencias puntuales, lo viviste tú, no sabes por qué? O Ujú. es una limpieza que se da de manera común? ¿Por Es qué habitual, ocurre? es muy habitual. Y Ujú, además esta histórica en todos los místicos podemos hablar de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿sí? La noche oscura, las moradas, pues hablan en otros términos, pero están hablando de esto. Cuando ujú, hablas también con tus compañeros, con tus compañeras, antes o después, todos tenemos algún bache en el camino. ujú, Incluso no es exclusivo de retiros prolongados. A veces la gente que comparte sus experiencias conmigo, las alumnas, los alumnos, te cuentan que llevando una rutina menor y mucho menor que la que acabo de compartir, hay un punto de miedo, hay un punto de desazón, hay un punto de incertidumbre, hay un punto de temor. mm, Eso es habitual que suceda. Eh, y da miedo porque hay como una suerte de fisura, por ponerlo en estos términos, por el que recién está comenzando a expresarse muy tímidamente una luz de coherencia, de sabiduría y de compasión. Pero mientras tanto, lo que más experimentamos es esa grieta, la grieta ujú, de lo conocido, de todo aquello con lo que estamos identificados. mm, Nuestra identidad, nuestros problemas, incluso nuestros dolores, nuestros tropezones, ¿sí? Y en un mm, momento el mero hecho de estar descansando en ese punto sin referencia, pues es como partir de las orillas conocidas y ese temor que no sabes a qué orillas vas a llegar, es encontrarte
que si miras hacia atrás no ves las orillas desde las que has partido y todavía en el horizonte no están aquellas a las que habrás de arribar. mm, Y en general todo el mundo huye de eso. Claro, hay un punto de preservación y de incomodidad, ¿no? Por eso es tan importante una guía experimentada, porque seguramente te alentará que si alguna otra vez eso sucede, que confíes en ti y que te quedes allí. Porque nada terrible, a no ser que sean cuestiones ya para ver con un terapeuta. Esto también hay que ser muy, mm, muy, muy claro con ello, ¿sí? mm, Hay situaciones que no todo es meditación y que no todo se soluciona con la meditación. Incluso hay situaciones emocionales, psicológicas, en que nuestra estructura mental, cognitiva, emocional, no debe apoyarse en la meditación porque puede ser contraproducente mm, o mm, retrasar nuestro encuentro con terapeutas y con otras alternativas de salud mental. Pero llevado a nuestro contexto, si otra vez suele surgir eso, la consigna será confía en ti y permanece. mm, Así como Ulises se amarró al palo de de la vela mayor para no ser seducido por el canto de las sirenas, mm, uno se amarra a la atención plena para no ser seducido por ese movimiento pendular de esperanza desmedidas y de miedos infundados. Y mm, permaneces mm, allí y por el mero hecho de permanecer, ese es el punto intrépido de la valentía de la bodichita, habrá de ir expresándose ese punto de apertura, de confianza, y te sientes acogido desde ese silencio por el amor. mm. Sí, es perderse de uno, ¿no? Al final, ese miedo de perdernos de uno mismo para conectar, como dices tú, con esa energía del amor que al final lo impregna todo, ¿no? Sí. Es así. Sí, es una suerte de deconstrucción de esa Mm, identidad necesaria, pero que no es imprescindible, y menos en ese punto que se siente cuestionada, por ponerlos en términos mm, también cercanos. Y esa deconstrucción es acompañada por una nueva construcción. Y los ladrillos y las argamasas, el cemento que une cada uno de esos ladrillos son otra vez la sabiduría y la compasión. mm, mm, mm. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y volvemos, Volvemos, y volvemos a volvemos, lo y mismo, volvemos. que Sí, está ahí, está ahí. todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, sí, Yo te quería preguntar, sí. Karmatempa, por esta organización de niñas y Ujú, adolescentes de Nepal, cómo ujú. surgió. Cuéntanos, para personas que nos estén escuchando, cómo pueden o podemos colaborar, cómo... Fantástico, muchas Mm, gracias. mm, Pues surgió hace unos 10 años, desde hace 8. La Asociación Creciendo en Nepal está en los registros pertinentes en los ministerios de aquí en España, registrada. ujú, Y surgió hace 10 años porque vi un pedido de ayuda en nuestro centro principal en Daxancayo de una niña de Bután, familiar de uno de nuestros lamas, que pedía ayuda para sus estudios de enfermería. ujú, Y dije, pues mira, hoy hablábamos del agradecimiento y vuelve a estar presente en nuestra conversación. Yo he podido estudiar, lo otro es lo que haya aprendido, pero he podido estudiar lo que se me ha ocurrido en la vida por la ayuda de mis padres, de la sociedad, los recursos, tanto en Argentina como aquí. Y se me cerró el corazón ver a esa niñita en esas típicas fotos así que están tan desvalidas y avergonzadas y decir, mm, pues, por el agradecimiento ya es hora de comenzar a devolver tanto que he recibido. Entonces dije, bueno, pues puse yo un pequeño dinero, pero digo, vamos a ver qué más puedo hacer. Y entonces es como si me encontrara contigo y te dijera, Marta, mira que estoy en esto. Y Marta ayuda. Y a su vez le comenta a 2 amigos. Y esos 2 amigos a otros 4. Y así se fue generando todo esto. Y luego, pues también conociendo gente y por mi relación con Katmandú, con India, pues ujú, también ya me pidieron si podía ayudar a otro grupo. Ese grupo se disolvió en Katmandú, la asociación, pero no los niños ni sus necesidades. Entonces dije, pues me hago cargo yo. ujú, Las necesidades son tantas que te van llegando siempre pedidos. Entonces, en un momento dije, vamos a formalizar esto.
y de allí inscribimos en el registro de entidades y de asociaciones a Creciendo Nepal, y desde hace esos 8 años, el número a veces variable, porque Ujú. los niños tienen el buen gusto de crecer y de empezar a valerse por sí mismos, Sí. entonces ha ido variando el número de niñas y de niños, y ya ahora jóvenes y adolescentes, que necesitan de estas ayudas económicas para crecer. Y no solo ese crecimiento es la formación educativa, sino la formación vital, la experiencia vital que tienen, la que tienen nuestros niños cuando tenemos los recursos para que vayan al colegio. Cómo pueden Ujú, madurar compartiendo con otros niños, todo lo que hace al crecimiento, que no es solo la absorción o el incorporar información, sino mm, toda esa experiencia vital. Y otro punto importante es el afecto de los adultos, que les garantiza que están siendo cuidados. Y eso es imprescindible para la maduración y el crecimiento de los más pequeños. Y en estas circunstancias con las que yo he sido testigo, pues por unas causas o por otras, esos mayores, que son los que naturalmente ofrecen el cuidado, han estado ausentes, por muerte, por descuido, por abandono. mm, Entonces, el hecho de que aparezcamos, aunque sea a la distancia, otros adultos que los miramos y les cuidamos, es de vital importancia. ujú, Entonces, ¿cómo ujú, ayudar con Creciendo Nepal? Pues podéis ver la página web, que es creciendonepal.org. Pones Creciendo Nepal, lo juntas todo sin espacios, Creciendo en Nepal, todo juntito. Y allí pues también es una página web modesta, es una asociación modesta, pero ya llevamos 8 años, y varias han acabado sus formaciones también en tecnicaturas, en lo que llamamos aquí formación profesional, y obviamente el recorrido desde preescolar en algunos casos hasta acabar el instituto. Y ujú, allí encontraréis la manera, bien sea de hacer un apoyo económico en la cuenta que está en la caja de ingenieros, allí tenéis el número, o por Bizum, que si ujú, elegís ujú, este punto Bizum, si me permites una pequeña indicación. Cuando uno hace un Bizum, llega el momento en el que tienes que poner el número de teléfono del destinatario. Aquí en la cuenta y en la aplicación de nuestro banco tenemos que buscar donativo, ONG, asociación, algo parecido. ujú, Yendo al ujú, banco cambia el nombre. Entonces, eso lleva a que pongamos este número que no está ligado a un número telefónico, sino un número que te asigna el banco. ah, vale, Creo que vale, es vale. 02087 el nuestro. Así que busques ese, pero allí en la página web está. Entonces no se pone un número telefónico porque no va a una cuenta personal, sino va a una cuenta institucional. Muy bien, muy bien. Gracias por la información. De todas formas, lo dejaremos escrito abajo. Genial, gracias. Y bueno, ha sido un lujazo, un placer el charlar este ratito contigo. Tantas cosas que aprender. La verdad es que estaría horas, horas. No sé si animarme personalmente por tiempo no voy a poder, pero seguro que en el curso que vais a compartir a través de Epicuro, que quedarán grabadas las sesiones de todas formas, ¿verdad? Las sesiones, tienes razón, las sesiones están grabadas Mm, porque hay mucho público también de Latinoamérica o de ujú, Estados Unidos, en el que hay horarios distintos, o nuestros mismos mm, cohabitantes aquí en España, que mm, por complejidades de agenda mm, no pueden acceder. Para un caso y mm, para otro, porque no es obligatorio hacerlo online, todas las enseñanzas, todos los encuentros, más todo el material se graba y se envía no solo para que lo vean si no han podido ese día, sino para que una y otra vez, lo que tú dices, mm, ante la cantidad de información, pues mm. volver a revisar. Así que durante 3 meses están disponibles los vídeos. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por compartir todo lo que compartes, Karma Tempa, por tu generosidad, por tu... Se nota, ¿no? En esa energía, en esa mirada, en esa sonrisa, el compromiso, la compasión y la sabiduría. Es así, es así. Así que de verdad muy agradecida. Muchas Yo gracias. también a ti. Muchas gracias, y a todos y a todas que nos han estado escuchando. Muchísimas gracias. Sed muy felices.